There was a universe. We'd just begun to discover that distant galaxies have stars in them. El telescopio espacial, James Webb, ya ha cambiado la forma en que vemos el universo. Pero ahora, un científico ganador del Premio Nobel está haciendo una afirmación impactante. Según él, el telescopio podría haber descubierto un universo completamente nuevo, una revelación que podría reescribir todo lo que sabemos sobre el espacio y el tiempo. Durante años, los científicos han especulado sobre la existencia de otros universos, pero este hallazgo podría ser el avance que han estado buscando. Veamos qué significa todo esto. Introducción al telescopio James Webb. El telescopio espacial, James Webb, a menudo llamado JWST o simplemente Webb, ha generado un gran entusiasmo entre astrónomos y aficionados al espacio en todo el mundo. Durante mucho tiempo, la humanidad ha soñado con mirar más profundamente en las primeras etapas del universo, pero los telescopios más antiguos han enfrentado límites naturales debido a su tamaño y diseño. El telescopio Webb cambia esto al ser mucho más sensible a la luz infrarroja, lo cual es clave para estudiar objetos tenues y distantes. Cuando la luz viaja desde estas regiones remotas, se estira con la expansión del espacio, desplazándose hacia longitudes de onda más largas que son mejor observadas en el rango infrarrojo. Este telescopio se especializa precisamente en eso y lo hace con una claridad impresionante. Su lanzamiento fue un proyecto enorme que tomó décadas de planificación y construcción. Científicos e ingenieros de numerosos países contribuyeron con sus instrumentos y segmentos de espejo para asegurar que pudiera captar detalles sutiles en los rincones más lejanos del cosmos. Una vez en el espacio, el JWST comenzó a enviar datos que rápidamente llamaron la atención porque superó las expectativas, capturando características que, según algunos modelos, no deberían ser visibles todavía. Observó galaxias que parecían demasiado masivas y demasiado bien formadas para la época en la que existían. Aunque los expertos siguen revisando los datos y discutiendo posibles errores, la sorpresa inicial persiste. El telescopio está viendo algo inusual, y esto ha desatado debates sobre si el modelo cosmológico estándar necesita ajustes. El cosmos no es solo estrellas y galaxias, también es una especie de máquina del tiempo. Observar objetos que están a miles de millones de años luz de distancia significa mirar hacia atrás miles de millones de años en la historia. Sin embargo, con el JWST, los astrónomos no solo están viendo imágenes antiguas cualquiera, están explorando periodos poco después del Big Bang, cuando las primeras estructuras se formaban a partir de materia caliente y densa. La visión estándar, basada en observaciones de instrumentos como el telescopio espacial Hubble y grandes observatorios terrestres, sugería una formación gradual de estrellas y galaxias a lo largo de cientos de millones de años. Pero el JWST ha encontrado evidencia de galaxias brillantes y maduras que podrían haber aparecido cuando el universo tenía apenas un par de cientos de millones de años. Ahora, muchos se preguntan si ocurrió algo inesperado en esa época que permitió que los sistemas cósmicos crecieran más rápido de lo que pensábamos. La presión por explicar estos hallazgos es intensa. Los astrónomos han formulado teorías sobre la materia oscura, la energía oscura y la inflación cósmica para describir cómo comenzó y evolucionó el universo. En su mayoría, estas ideas han resistido innumerables pruebas, desde mediciones del fondo cósmico de microondas hasta estudios de galaxias. Sin embargo, cada vez que aparece un nuevo instrumento más potente, las preguntas abiertas pueden adoptar nuevas formas. El telescopio espacial, James Webb, ha reavivado algunas de estas cuestiones, ya que su visión infrarroja le permite ver detalles que eran invisibles para telescopios anteriores. Los nuevos datos pueden confirmar teorías antiguas o desafiarlas, preparando el terreno para cambios aún mayores en el futuro. En este momento, muchos teóricos y observadores están de acuerdo en que el JWST está expandiendo los límites de lo que creíamos saber. Aunque es poco probable que destruya por completo nuestro modelo cosmológico actual, sí podría resaltar áreas donde nos equivocamos en la velocidad,
o el momento de la evolución cósmica. Eso en sí mismo sería emocionante, ya que significaría revisar los cronogramas y procesos de formación de estructuras en el universo primitivo. El alcance del telescopio también ha permitido observar regiones de formación estelar con un nivel de detalle que antes era imposible, brindando información sobre cómo el polvo y el gas colapsaron en los primeros cúmulos de estrellas. Como si eso no fuera suficiente, también está detectando señales que podrían indicar la presencia de agujeros negros supermasivos y otros misterios ocultos en los albores del tiempo. El potencial de un cambio de paradigma. La idea de un cambio de paradigma puede sonar dramática, pero la astronomía tiene un historial de grandes saltos en el conocimiento. En el pasado, la gente creía que la Tierra era el centro de todo, y tomó siglos de observaciones y debates para cambiar esa suposición. Más tarde, nos dimos cuenta de que nuestra galaxia es solo una entre miles de millones y que el universo se está expandiendo. Nuevos telescopios y mediciones más precisas a menudo impulsan estos cambios al revelar detalles ocultos. Ahora, el telescopio espacial James Webb se suma a esta tradición. Su diseño nos permite ver épocas cósmicas que antes solo podían ser teorizadas. Si los datos continúan sugiriendo que las galaxias se formaron demasiado rápido o que existen en cantidades mayores de lo esperado, podríamos vernos obligados a replantear nuestros modelos estándar. Uno de los mayores aspectos que podrían cambiar tiene que ver con cómo la materia se agrupa en el universo temprano. Los científicos han refinado cálculos durante años sobre cómo los halos de materia oscura ayudan a formar galaxias. Según el pensamiento estándar, la gravedad atrae gradualmente la materia hacia estructuras organizadas, que luego dan origen a formaciones más complejas. Este proceso no es instantáneo. El gas necesita tiempo para enfriarse y condensarse lo suficiente como para formar nuevas estrellas. Se suponía que todos estos pasos ocurrían en una línea de tiempo predecible. Sin embargo, algunas de las galaxias observadas por el JWST sugieren que la formación estelar ocurrió extremadamente rápido, en lugar del proceso lento que los astrónomos esperaban. Si la formación estelar está siendo reconsiderada, también lo está la cantidad de materia normal que se acumula en estas primeras galaxias. Normalmente, solo una fracción del gas disponible se convierte en estrellas, pero algunas de las nuevas observaciones sugieren un uso casi total de ese gas. Esto es difícil de reconciliar con los modelos estándar de formación estelar, que asumen que procesos como explosiones de supernovas, vientos estelares y otros mecanismos de retroalimentación evitan que gran parte del gas se convierta en estrellas de inmediato. Si los datos del telescopio son correctos, esto podría significar que las galaxias primitivas tenían formas de transformar el gas en estrellas con mayor eficiencia que las galaxias modernas. Algunos proponen que estas primeras estrellas eran tan masivas y calientes que explotaban en poderosas supernovas, sembrando su entorno con elementos más pesados a un ritmo acelerado. Pero incluso eso no explica del todo cómo se formaron rápidamente grandes colecciones de estrellas tan poco después del Big Bang. Otro ángulo a considerar es la masa de estas nuevas galaxias. Las observaciones del telescopio hacen que algunas parezcan mucho más masivas de lo que deberían ser en ese punto de la línea de tiempo cósmica. Los cálculos sobre cuánta masa podría acumularse en unos pocos cientos de millones de años no coinciden fácilmente con la presencia de tantas estrellas. Si estos objetos se confirman con más datos, la gran pregunta sería, ¿la materia oscura o alguna fuerza desconocida ayudó a acelerar la acumulación de materia? ¿O estamos confundiendo los desplazamientos al rojo y, tal vez, sobreestimando su distancia y edad? Los científicos necesitan verificar cada dato para descartar explicaciones más simples antes de modificar teorías fundamentales. Pero la cantidad de estos objetos extraños sigue aumentando con cada nueva imagen de campo profundo, lo que sugiere que no es solo una rareza aislada, sino posiblemente un fenómeno generalizado.
A lo largo de este debate, los expertos se mantienen cautelosos. Los cambios de paradigma no ocurren de la noche a la mañana, especialmente en un campo tan impulsado por datos como la astronomía. Sin embargo, el flujo constante de evidencia desconcertante del JWST ha provocado conversaciones serias sobre si pequeñas alteraciones en el modelo lambda-CDM son suficientes, o si podrían estar surgiendo nuevas leyes de la física. La frase «nuevas leyes de la física» puede generar emoción o escepticismo, dependiendo de a quién se le pregunte. Pero, de todos modos, el papel del telescopio como catalizador es innegable. Al menos, ha hecho que los astrónomos revisiten los pasos que llevan del gas primordial a las galaxias llenas de estrellas, empujándolos a buscar fallos o descuidos en sus teorías anteriores basadas en procesos. Descubrimientos clave en el universo temprano. Uno de los logros más destacados del JWST es encontrar lo que parecen ser galaxias de una época cuando el universo tenía solo unos pocos cientos de millones de años. Si bien los investigadores siempre buscaron observar galaxias tempranas, simplemente no anticiparon cuántas o cuán masivas aparecerían. Algunas se ven tan grandes que, si las estimaciones de edad son correctas, no podría haber habido suficiente tiempo para que la gravedad reuniera tanta materia en un solo lugar. Esto plantea la posibilidad de que nuestras líneas de tiempo estándar para la formación de estrellas y el crecimiento de galaxias necesiten ser repensadas, o que algún mecanismo subyacente haya ayudado a que estas estructuras se formaran más rápido. Además de la formación de galaxias, también está la detección de elementos más pesados, más allá del hidrógeno y el helio, en algunos de estos objetos tempranos. Los elementos más pesados suelen requerir una o más generaciones de estrellas para fusionarlos en sus núcleos o crearlos durante eventos de supernova. Si las galaxias que vemos en esta época tan joven ya muestran signos de tales elementos, sugiere un reciclaje rápido de material estelar o un proceso de formación estelar que fue drásticamente más energético y extendido de lo que antes pensábamos. Observar estas huellas químicas mediante espectroscopía nos da una idea de cuán pronto la cuna cósmica de las estrellas comenzó a producir los ingredientes más pesados. También está la gran variedad de formas. Los astrónomos asumían que las primeras galaxias serían en su mayoría pequeñas colecciones irregulares de estrellas. Sin embargo, el JWST ha descubierto objetos que se ven sospechosamente bien estructurados, con protuberancias o brazos que recuerdan a galaxias más maduras. Tal organización sugiere que ciertos procesos gravitacionales actuaron rápidamente, o que las colisiones y fusiones pudieron haber ocurrido en una línea de tiempo diferente a la que los modelos antiguos describían. Las fusiones, en particular, pueden acelerar la formación de estrellas al desencadenar ondas de choque y comprimir nubes de gas. Sin embargo, incluso con las fusiones consideradas, no se esperaba que los primeros mini-halos produjeran sistemas tan sorprendentes en cuanto a brillo y masa. Por supuesto, cada nuevo descubrimiento invita a observaciones de seguimiento destinadas a verificar las estimaciones de distancia mediante espectroscopía más detallada. Las mediciones de corrimiento al rojo ayudan a ubicar los objetos en el tiempo, pero acertar con ellas puede ser complicado cuando una fuente es extremadamente débil. Uno podría argumentar que si estas fuentes están realmente más cerca de lo que pensamos, su masa y edad no serían tan sorprendentes. Pero los científicos están cada vez más seguros de sus datos de corrimiento al rojo mientras recogen más líneas espectrales, que son como huellas dactilares cósmicas de cuán lejos ha viajado la luz. Si estas líneas confirman que estas galaxias realmente existieron solo unos pocos cientos de millones de años después del Big Bang, entonces la tensión con los modelos estándar solo aumentará. No se trata solo de galaxias, sin embargo. El JWST también ha captado señales que podrían indicar enormes agujeros negros en el universo temprano. La tasa de crecimiento de los agujeros negros está estrechamente relacionada con la cantidad de material que pueden devorar, y la suposición típica
es que los agujeros negros tempranos eran pequeños, formados por el colapso de las primeras grandes estrellas. Durante miles de millones de años, se fusionaron o devoraron material para convertirse en agujeros negros supermasivos. Ahora bien, si encontramos núcleos de galaxias con agujeros negros que tienen 1.000.000 o incluso 1.000 millones de veces la masa de nuestro Sol a una edad cósmica muy joven, eso es un rompecabezas. Esos objetos pueden haberse formado de una manera completamente diferente, sugiriendo una rama separada de la evolución cósmica que no habíamos considerado antes. Formación estelar y estructura inesperada. Una revelación importante del JWST es que algunas galaxias en el universo temprano podrían haber convertido casi todo su gas en estrellas. Se solía pensar que solo una pequeña porción del gas disponible de una galaxia se convertiría en estrellas en un momento dado, mientras que el resto permanecía en nubes de gas o era expulsado por explosiones de supernova. Pero si los datos del JWST son correctos, podríamos estar viendo una especie de proceso descontrolado de formación de estrellas que convirtió el gas en estrellas con una eficiencia casi total. Esa idea desafía casi todos los modelos de formación estelar que dependen de fuerzas moderadoras para evitar que una sola onda de colapso total ocurra. La gran pregunta es cómo podría suceder tal proceso. Una posibilidad es que bajo las condiciones intensas del universo joven, donde el gas era más denso y los campos de radiación eran más fuertes, la formación de estrellas siguió un camino distinto al que vemos hoy. Tal vez la presencia de halos de materia oscura fue más eficaz en atraer materia normal, de modo que una vez que el gas se enfrió lo suficiente, todo colapsó rápidamente. Otra idea es que los campos magnéticos o la turbulencia en las nubes de gas tempranas eran diferentes a las condiciones modernas, permitiendo que se agruparan más fácilmente. Aunque los astrónomos aún no tienen una respuesta completa, están explorando estas líneas de investigación para explicar las sorprendentes tasas de formación estelar que implican los datos del JWST. La estructura también entra en juego. Tradicionalmente, se consideraba que las grandes galaxias espirales o elípticas eran el producto de muchas fusiones y miles de millones de años de formación lenta. Pero algunas imágenes del JWST muestran objetos que ya presentan rasgos estructurales distintivos. Si eso se confirma, implica que la organización en un disco o una protuberancia central puede ocurrir mucho más rápido de lo que pensábamos. En ciencia, hay una diferencia entre un descubrimiento inesperado que desafía detalles menores de una teoría y uno que pone en duda la línea de tiempo fundamental. Muchos consideran que estas primeras galaxias estructuradas están en la segunda categoría, lo que las convierte en uno de los resultados más llamativos. Un enfoque práctico para verificar estas afirmaciones implica encuestas espectroscópicas profundas. Cuando capturamos el espectro de una galaxia, podemos medir las cantidades relativas de ciertos elementos, estimar las tasas de formación estelar y buscar señales de agujeros negros o restos de supernovas. Los equipos que usan el JWST ahora están haciendo exactamente eso, con la esperanza de confirmar o negar la presencia de masas inusuales, huellas químicas e historias de nacimiento estelar en estas galaxias. Más datos ayudarán a determinar si estas tendencias son generalizadas o limitadas a algunos objetos raros. Si son generalizadas, la conversación sobre reescribir las líneas de tiempo cósmicas ganará aún más impulso. Añadiendo más misterio, está la posibilidad de que algunos objetos no sean galaxias en absoluto, al menos no en el sentido estándar. ¿Podrían existir cúmulos estelares exóticos o fenómenos extrañamente brillantes que imiten las lecturas que esperamos de las galaxias? Los investigadores están examinando cuidadosamente cada candidato, cruzando datos de diferentes instrumentos. La enorme cantidad de detalles que JWST puede recopilar significa que, si existe algo inusual en el universo temprano, tenemos una buena oportunidad de detectarlo, o al menos recoger suficientes pistas para sospechar de su existencia. Esto implica
que la formación estelar no es la única pieza bajo escrutinio. Todo el marco sobre cómo la materia se organiza a gran escala está en revisión. Nuevas tensiones con el modelo estándar. Durante mucho tiempo, el modelo Lambda CDM ha proporcionado un esquema simple pero efectivo de cómo funciona el cosmos. Teoriza que la materia oscura, que interactúa gravitacionalmente pero no a través de fuerzas electromagnéticas, ayuda a formar la estructura sobre la que crecen las galaxias. Mientras tanto, la energía oscura empuja al espacio a expandirse a un ritmo acelerado. La mayoría de los fenómenos observados, desde el fondo cósmico de microondas hasta la agrupación de galaxias, encajan dentro de este modelo una vez que se ajustan los valores adecuados. Pero incluso antes de JWST existían algunas tensiones, como la discrepancia en las mediciones de la constante de Hubble, la tasa de expansión del universo, cuando se comparan datos del universo temprano con observaciones locales. Con el telescopio Webb revelando más anomalías, estas tensiones podrían convertirse en grietas más amplias. Una de las maneras en que estas grietas podrían manifestarse es si JWST sigue catalogando grandes cantidades de galaxias que simplemente no pudieron formarse bajo las líneas de tiempo normales del modelo Lambda CDM. Si se confirma que sus distancias y masas no son errores, entonces la teoría podría tener que adaptarse para incluir un periodo más temprano o más intenso de formación estelar y acumulación de materia. Esto podría significar agregar una etapa adicional a la evolución cósmica o ajustar las propiedades de la materia oscura. A veces, pequeños cambios, como una modificación en la rapidez con la que las partículas de materia oscura pueden agruparse, son suficientes. Otras veces, se requieren cambios más grandes, como considerar nuevas leyes físicas durante la inflación cósmica. La energía oscura es otro aspecto donde las teorías podrían verse alteradas. Actualmente, la energía oscura se trata como una fuerza constante que impulsa la expansión acelerada. Sin embargo, si el universo temprano tuvo un tipo diferente de campo energético, podría haber tenido un efecto temporal en la rapidez con que se formaron las estructuras. Los astrónomos no están seguros de si la evidencia los llevará en esa dirección, pero está sobre la mesa, ya que los datos de JWST siguen sugiriendo una evolución cósmica más rápida de lo que implican los modelos estándar. De alguna manera, es un rompecabezas que requiere examinar muchas variables al mismo tiempo: la tasa de formación estelar, la distribución de masa, la cantidad total de materia normal y la línea de tiempo de expansión. La confirmación probablemente vendrá de simulaciones avanzadas que comparen las observaciones de JWST con predicciones teóricas. Varios grupos de investigación en todo el mundo ya están ejecutando simulaciones para intentar recrear las primeras galaxias bajo suposiciones estándar y ver si coinciden con los nuevos datos. Si no lo hacen, el siguiente paso es ajustar ciertos parámetros, como la cantidad de materia oscura, la velocidad de formación estelar o las tasas de enfriamiento del gas, y ver si eso produce resultados más cercanos a lo que JWST está reportando. Este método es lento pero minucioso, y podría aclarar qué pieza del rompecabezas es la más responsable de las discrepancias. Incluso si antes se pensaba que las colisiones de pequeñas galaxias tomaban mucho tiempo, es posible que las condiciones en el universo temprano aceleraran ese proceso. Las regiones de alta densidad podrían haberse colapsado rápidamente en grandes sistemas, impulsando la formación estelar y provocando un enriquecimiento químico temprano. Pero para que eso ocurriera con la suficiente frecuencia como para explicar los números que estamos viendo, se requeriría un cambio bastante grande con respecto a las estimaciones anteriores. Si ese cambio es posible dentro del actual modelo estándar, o si requiere algo completamente nuevo, aún no está claro. De cualquier manera, las tensiones son reales, y son parte de lo que mantiene a la comunidad astronómica en constante expectación con cada nuevo dato que JWST publica. Posibles explicaciones y materia oscura.
Cuando se enfrentan a observaciones que chocan con las expectativas, los astrónomos naturalmente buscan ver si hemos entendido mal el comportamiento de la materia oscura o la energía oscura. La materia oscura se conoce principalmente por su atracción gravitacional sobre la materia visible, moldeando la formación de galaxias a partir de una distribución de gas dispersa. El modelo estándar imagina la materia oscura como relativamente fría, lo que significa que sus partículas se mueven más lentamente, permitiendo que las estructuras se formen a lo largo de periodos prolongados. Si las galaxias tempranas son más masivas o más abundantes de lo que esperábamos, tal vez la materia oscura no era tan fría como creíamos, o se comportó de manera diferente bajo las condiciones únicas del universo joven. Otra posibilidad es que la energía oscura, que impulsa la expansión acelerada del espacio, no siempre actuó de la misma manera. Normalmente, los teóricos la tratan como una propiedad constante a lo largo de la historia cósmica, dominando el universo en épocas más recientes. Podría ser que la energía oscura variara más dramáticamente en el pasado, permitiendo brevemente que las estructuras se formaran más rápido antes de volver a su ritmo actual. Aunque esa idea no es dominante, los hallazgos inesperados de JWST podrían alentar nuevas líneas de pensamiento sobre una energía oscura variable en el tiempo, u otras modificaciones creativas que permitirían la aparición rápida de grandes galaxias. También está la idea de que la línea de tiempo del Big Bang en sí misma podría necesitar pequeños ajustes. Tal vez el universo sea más antiguo de lo que pensamos, o quizás los primeros cientos de millones de años permitieron que la formación estelar ocurriera en ráfagas que desafían los cálculos más simples. Algunos astrofísicos son cautelosos con este enfoque porque la edad actual del universo, 13.800 millones de años, se basa en múltiples líneas de evidencia, desde el fondo cósmico de microondas hasta mediciones de supernovas distantes. Cambiarla significaría desafiar una enorme cantidad de datos que concuerdan con esta edad. Así que un reinicio completo del reloj cósmico es poco probable, pero pequeños ajustes en cómo interpretamos esa línea de tiempo todavía están sobre la mesa. Algunas personas también han propuesto la idea de agujeros negros primordiales que podrían haberse formado justo después del Big Bang. En teoría, estos agujeros negros podrían haber sembrado galaxias tempranas o acelerado su crecimiento. Si los agujeros negros supermasivos ya estaban presentes, podrían haber ayudado a atraer gas a un ritmo más rápido de lo normal. Eso podría explicar algunos de los fenómenos de galaxias masivas que JWST está viendo. Pero demostrar que tales agujeros negros realmente se formaron en esos momentos iniciales es un desafío. Requeriría condiciones muy específicas durante la inflación o la era inmediatamente posterior, y no es algo en lo que la comunidad científica haya alcanzado consenso. Aún así, los datos del telescopio Webb podrían eventualmente forzar un examen más serio de todas estas posibilidades, especialmente si las explicaciones más simples no logran alinearse con el creciente conjunto de observaciones. El futuro de la astronomía con JWST. Incluso con las incertidumbres y posibles tensiones, está claro que el JWST apenas comienza a dejar su huella. El telescopio está diseñado para operar durante muchos años, siempre que sus instrumentos y su órbita permanezcan estables. Esto significa que podemos esperar un flujo constante de imágenes y espectros. Con el tiempo, los astrónomos obtendrán una visión más completa de cómo se forman las galaxias en los primeros capítulos de la historia cósmica, cómo se comportan los cúmulos estelares bajo intensos campos gravitacionales y cómo los agujeros negros pueden, o no, haber crecido rápidamente. Los datos del JWST también guiarán la planificación de futuras misiones, tanto espaciales como terrestres, a medida que los investigadores identifiquen fenómenos específicos que requieran un seguimiento detallado. Por un lado, los astrónomos están presentando propuestas para observar objetos aún más débiles o para utilizar el JWST
en sinergia con grandes telescopios terrestres. Esta coordinación puede incluir espectrógrafos avanzados en la Tierra, que analicen líneas específicas en el espectro para confirmar desplazamientos al rojo y composiciones químicas. Esta sinergia permitirá refinar cada descubrimiento, descartando ilusiones o sesgos que podrían haber surgido de datos incompletos. Si múltiples observatorios detectan las mismas señales, esas señales ganan credibilidad, lo que hace más probable que se necesiten ajustes en las teorías cósmicas. A otro nivel, el aspecto social de la astronomía también está evolucionando. Grandes equipos internacionales participaron en la construcción del JWST y se necesitan equipos aún más grandes para interpretar sus datos. Científicos de diferentes campos, cosmología, evolución galáctica, física estelar, están colaborando para comprender los hallazgos. Esta atmósfera de cooperación significa que cuestiones complejas, como la alta eficiencia en la formación estelar, se estudian desde las perspectivas tanto del modelado teórico como de las observaciones reales. Todos están tratando de armar una historia coherente, sin tapar un agujero creando otro. En el futuro, es posible que veamos nuevos telescopios especializados en tareas que el JWST no puede realizar a la perfección, como mapear vastas áreas del cielo con alta resolución. JWST destaca en observaciones profundas y detalladas de pequeñas regiones, pero no puede cubrir grandes campos de visión de una sola vez. Misiones como el telescopio espacial Nancy Grace Roman, que será lanzado próximamente, explorarán enormes porciones del cielo, complementando el enfoque estrecho pero ultra detallado del JWST combinados. Estos instrumentos podrían ofrecer una comprensión más equilibrada de la red cósmica de galaxias, verificando cuán raras o comunes son estas galaxias masivas o bien formadas en el universo temprano. Las continuas publicaciones de datos del JWST mantendrán en vilo a la comunidad astronómica. Cada nuevo campo profundo o estudio espectroscópico tiene el potencial de revisar supuestos sobre las tasas de enfriamiento del gas, la formación de cúmulos estelares, la duración de vida de las estrellas y el crecimiento de los agujeros negros. También existe la posibilidad de que las poblaciones estelares en las galaxias más tempranas sean significativamente diferentes a las de la era moderna, con estrellas que alcanzan masas o duraciones de vida más cortas o más extremas. Si es así, podríamos descubrir pistas químicas en su luz estelar, incluyendo proporciones inusuales de carbono u oxígeno, lo que indicaría procesos nucleares poco comunes en su interior. Esto sería otra revelación, que la naturaleza tenía más de una forma de formar estrellas en los inicios del cosmos, haciendo que el universo primitivo fuera un lugar más dinámico de lo que sugieren nuestras imágenes mentales estándar. El JWST también tiene aplicaciones más allá del estudio de galaxias y agujeros negros, como el análisis de atmósferas de exoplanetas. Aunque este tema no está directamente relacionado con la formación de estructuras a gran escala, demuestra la versatilidad del telescopio. Al observar el espectro de luz que atraviesa la atmósfera de un exoplaneta, podríamos identificar moléculas como vapor de agua, dióxido de carbono o metano. Esto podría ser un camino para encontrar mundos potencialmente habitables. Es otra de las razones por las que el JWST ha capturado la imaginación del público. No solo se trata del pasado distante, sino también de la posibilidad de vida más allá de nuestro planeta. Gracias por ver otro episodio. Mientras sigues aquí, asegúrate de hacer clic en el video en tu pantalla para más contenido de calidad.